Lo que dices recibes. Tus palabras están cargadas de dinamita. Este es un libro de Dan Gazzard. Capítulo 18. Mediante Dios todo es posible. Un joven descubrió una vez una veta de oro en lo alto de una montaña. Necesitaba poder para explotarla y también dinero. Además necesitaba saber cómo podría explotarla. Él luchó, trabajó y fracasó. Una noche en que se hallaba descansando después de un día de trabajo excesivamente arduo que lo había dejado completamente fatigado, se dijo a sí mismo: estoy comenzando a comprender cuál es el problema. ¿Por qué no puedo progresar en esto? Yo sé que hay oro allí, pero no puedo sacarlo. Lo cierto es que no sé nada de esta roca, no sé nada de geología y es muy poco lo que sé de minería. Voy a ir a la ciudad y ahí averiguaré lo que me interesa saber. Él fue a la ciudad, habló con el jefe del departamento de minería de la universidad local y planteó su caso, honesta y llanamente, a aquel experto. Ese profesor llamó entonces a un ingeniero de minas, a quien el joven contó toda su historia. El ingeniero convino en ir con él para ver la veta de oro y darle su consejo después de verificar los resultados de los experimentos que llevaría a cabo en la veta. Los dos hombres se demoraron una semana en llegar al sitio donde estaba el oro. Después que el ingeniero hubo explorado la montaña y tuvo la certeza, mediante los experimentos que realizó, de que ahí había oro en bruto, dijo: hay millones de dólares en oro aquí, pero va a costar un dineral sacarlo. Usted tiene dos alternativas, ya sea organizar una compañía por acciones a fin de conseguir suficiente dinero para explotar la mina, o bien puede vender esta propiedad. ¿Cuál de estas dos alternativas le parece mejor? El joven contestó sin vacilar: voy a explotar la mina. Ese joven pasó un año preparándose y estudiando con denuedo y entregándose enteramente a ese propósito. Durante los largos meses de invierno continuó persistiendo hasta que llegó la primavera. Cuando estuvo listo, había adquirido ya todo el conocimiento que necesitaba. La veta resultó ser exactamente como el ingeniero de minas lo había previsto. A los pocos años, ese joven llegó a ser millonario. Esta historia es una parábola moderna. Aquel joven descubrió que allí existía algo de gran valor, pero no sabía cómo sacarlo, cómo explotarlo, cómo hacer suyas esas riquezas. Luego se enfrentó con el dilema de tener que tomar una determinación: explotar la mina o dejarla. Su decisión de explotarla fue lo que realmente importó. El asunto, no obstante, no finalizaba ahí, puesto que después de haber manifestado su decisión estaba obligado a cumplirla, y eso requirió estudio, sacrificio y dedicación. Al final del periodo de preparación, el joven cosechó la recompensa por todo el tiempo que había pasado preparándose. Exactamente eso ocurre en el entendimiento cuando tratamos de ubicar el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Tú debes descubrir a Dios, y esto lo consigues leyendo y escuchando la palabra. De esta forma te acercas a Dios, el único que tiene la respuesta para tu vida. A medida que estudies vas a comprender la grandeza de estas palabras de Dios, pero también te vas a dar cuenta de tus propias limitaciones, y ese es el momento en que tienes que tener mucho más que el conocimiento simple acerca de las promesas de Dios. En ese momento es cuando vas a tener que decidir: voy a apropiarme de las promesas de Dios. La recompensa es, por supuesto, mucho mayor que todos los millones que el joven sacó de la mina, y la tendrás mientras vivas dedicado al estudio, consagración y servicio. Mateo 19:26 dice: y mirándolos a sus discípulos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí en estas palabras está la respuesta a cualquier dilema en que alguna vez te encuentres. Las palabras que entonces escojas para creer y para hablar determinarán tu vida. Algunas veces, cuando algo me parece imposible, cito para mí mismo el título de este capítulo: mediante Dios todo es posible. ¿Qué significa eso? Significa que para los hombres esto es imposible, pero para Dios sí es posible. Yo puedo realizar todo mediante Cristo que me fortalece. Esto no es imposible, pero es posible a través de Él. Mediante Dios todo es posible. El problema que tiene mucha gente es que espera que las promesas de Dios se realicen muy fácilmente. En Mateo 7:13-14 Jesús advirtió: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Jesucristo es la puerta que conduce a la vida. Dios espera que nosotros le demos todo nuestro ser antes de que Él pueda cumplir sus promesas de proporcionarnos abundantes bienes de toda clase. La mayoría de nosotros disculpamos nuestra incapacidad de alcanzar lo que anhelamos teniendo más o menos lo siguiente:
tuve la oportunidad, pero todo obró en contra de mi propósito. O como no tengo suficiente educación, no puedo esperar mucho. O no conozco a la gente que pueda ayudarme. Esas son precisamente las excusas que Dios no desea escuchar. Dios quiere que nosotros digamos, mediante Dios todo es posible. Durante un verano tuvimos como huésped al Dr. Lane Jones, director de la Misión Oriental y Eslava de Australia y Nueva Zelanda. Este hombre es una de las personas más entusiastas que jamás he conocido. Es dinámico, optimista y enteramente consagrado a Dios. No se cansa nunca de viajar alrededor del mundo para servir a Dios. Mientras departía con nosotros en la sala de estar de nuestra casa, nos confió un importante secreto respecto al éxito que él había alcanzado en el servicio de Dios. Hace muchos años, tomé un día el diccionario y literalmente hablando taché la palabra imposible. La Biblia nos dice, con Dios todo es posible. Puesto que nada es imposible mediante Dios y puesto que yo he entregado mi vida a Él y estoy unido a mi Padre, ¿por qué dar importancia a la palabra imposible? Para mí no hay nada imposible porque la palabra de Dios me lo dice. Cuando repito esas palabras emanadas de Dios, ellas se vuelven un apoyo en todo lo que hago. Mateo 9, 27 al 30 relata cómo Jesús usó este principio con 2 ciegos que encontró un día cuando salía de Nazaret. Estos 2 ciegos, llenos de confianza, siguieron de cerca a Jesús llorando y llamándole, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús llegó a la casa a donde se dirigía, los ciegos temieron que no les fuera a prestar atención y lo siguieron. Entonces Jesús se volvió hacia ellos y le dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?» «Oh, sí, Señor». «Lo creemos firmemente», exclamaron al unísono. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Antes de sanarlos, Jesús les pidió a los ciegos la plena confesión oral de su creencia y les pidió que manifestasen en palabras que creían. ¿Cuán importantes fueron esas palabras? ¿Cuánto provechoso se obtuvo de ellas porque Jesús cumplió con ese simple requisito? Jesús sabía de antemano que los 2 ciegos eran creyentes verdaderos, pero él necesitaba escucharlo de los labios de ellos. Luego, sabiendo que estos 2 hombres decían la verdad, Jesús los premió debido a la fe de ellos. Hace algún tiempo llegó a mi conocimiento la experiencia que tuvo un ministro durante una travesía que estaba realizando por diversos países extranjeros. El país del cual él estaba saliendo era casi medieval por sus normas primitivas de vida. Había que hervir el agua de tomar, también había que pelar las frutas antes de comerlas, todos los viajeros tenían que tomar rigurosas precauciones para no contraer enfermedades que los habitantes de ese país habían llegado a aceptar como inevitables y propias del ambiente. Este ministro se preparaba para entrar a otro país que era completamente diferente. Los alimentos allí podían comerse con seguridad y eran sabrosos. Las condiciones de higiene eran irreprochables. Los ciudadanos de ese lugar gozaban de un buen grado de prosperidad. «Nunca olvidaré», dijo el viajero, «cuán extraño me pareció bajarme del destartalado ómnibus que me llevó hasta la frontera, de manera que yo pudiese cruzar la angosta faja de tierra que separa aquellos 2 países y subirme al moderno coche a motor con aire acondicionado al otro lado. Yo experimenté esta muy acogedora transición simplemente presentando mi pasaporte». Tenemos pasaporte para presentarle a Dios. Nuestro pasaporte es la sangre de Cristo. Debemos usar nuestras palabras para expresar nuestro sincero deseo de pertenecer a Él. Luego debemos demostrar nuestro derecho de ser aceptados al declarar nuestra creencia en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos, sino que mediante Dios todo es posible. Si tú comprendes estas verdades y las afirmas, Dios te abrirá las puertas que antes habías visto como barreras infranqueables. Jesús dijo, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Juan 10:9. Él es el pasaporte, Él puede morar en tu vida. El Señor es el pasaporte de una vida de ansiedad, tratando de obrar solo, sin ayuda, hacia una vida en que dejas que Él lleve todas tus cargas y supla todas tus necesidades. Una mujer de la ciudad de Los Ángeles me contó que había llegado a sentir un odio profundo hacia sus parientes políticos debido a la forma en que ellos la trataban. Este problema no es nada raro. Le pregunté si ella le había dado a Dios la oportunidad de que intercediera por su bien. Le aconsejé que hablase con Dios a ese respecto, justamente en la misma forma franca y sincera como ella se había dirigido a mí. Cuando la señora así lo hizo, descubrió que el Espíritu de Dios obraba en la situación y la ayudaba.
A medida que ella iba borrando de su mente todos aquellos resentimientos, experimentaba un gran alivio. Pero lo más importante de todo es que ella no descargó sus sentimientos de odio a medias en el Señor para luego volver a cargarlos. Cuando la vi días más tarde, verifiqué que en realidad había entregado sus problemas totalmente al Señor. Había depositado su carga de odios allí. Y al hacerlo había descubierto que Dios se ocupaba de ella. A medida que la señora se acercaba a sus parientes con más amor, se daba cuenta que ellos reaccionaban con pruebas de afecto hacia ella. ¿Cuál es el lugar que dice Dios que le corresponde en tu vida? El Salmo 55:22 te repite sus palabras. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Esto es justamente lo que tiene que ser el mayor levantador de cargas que el mundo jamás ha conocido. No tiene rival. Haz tuya estas palabras porque Dios dice que te sustentará. No hay petición grande o pequeña que Dios no lo escuche si crees plenamente que Él se hará cargo de tu situación. Recuerda que fue Él quien dijo mediante Dios todo es posible. Austin Barton me contó esta historia, que es una lección que él había aprendido antes de un orador inglés, el hermano Greenwood, quien había impartido en Austin Barton la siguiente instrucción. Recuerde el poder de sus palabras. Cuando usted pida algo a Dios, no ponga límite. Si necesita $100, dígale al Señor, necesito $100 o más. Si necesita $200, dígale al Señor, necesito $200 o más. Si necesita $1,000, dígale al Señor, necesito $1,000 o más. Pero siempre dele al Señor la oportunidad de darle en abundancia lo que usted pida. Yo estoy de acuerdo en que nuestras palabras producen exactamente lo que nosotros decimos. Si estás viviendo una vida llena de pesar, resuélvete hoy y cámbiala. Después que resuelvas cambiarla, habla de ello con Dios, habla de ello en todas partes. Luego espera que grandes cosas van a ocurrir porque Dios será tu proveedor. Siempre que tus palabras lo quieran, lo que tú dices determina lo que vas a recibir. A menudo nos convertimos en nuestro propio problema. En vez de ser parte de la respuesta, continuamos siendo parte del problema. Supongamos que tus sentidos te han indicado que te encuentras en grandes apuros económicos. La palabra declara: mi Dios suplirá todas tus necesidades. Filipenses 4:19. Entonces necesitas llamar la atención a Dios sobre lo que te hace falta, pero tienes que estar seguro que confías en que Él te atenderá. Rechaza cualquier temor que emane de tus sentidos. Piensa que es más grande Dios quien reside en ti que cualquier otra fuerza que te rodee. Las fuerzas que se oponen a ti son tus sentidos, tus sentimientos. El poder que reside en ti es Dios que obra en tu vida. Luego habla claro, de manera que tus palabras expresen la verdad acerca de lo que Dios significa para ti, acerca de tu unión y asociación con Dios. Afirma que Él es el único que te apoya y te proporciona el capital para satisfacer tus necesidades. Reconócelo por su habilidad y sabiduría. Confiesa en alta voz y sin temor para que todo el mundo oiga que tu confianza en lograr el éxito reside en su gracia, tal como Él te lo ha enseñado. Dios cumplirá tal compromiso. Solo mediante Dios todo es posible. Recuerdo a una mujer que asistía a una de nuestras reuniones. Mucha gente había orado por ella, pero ella continuaba cargando su propia carga. Un día yo prediqué sobre el asunto de que Satanás se empeñaba en mantenernos conscientes del pecado. Esto perturba tu fe, y por supuesto eso es exactamente lo que Satanás trata de hacer cada día en tu vida. Y lo hace para crearte dudas en la mente. Él te dirá que Dios nunca te ha perdonado por lo que has hecho, o te dirá que has pecado tanto en tu vida que no puedes agradar a Dios. La mujer a la que me refería se identificó como la señora Blaine. Se acercó a mí después del culto. Ella, sin lugar a dudas, se encontraba en dificultades. Me confió que en más de una ocasión había hecho esfuerzo para sanarse. Luego dijo abruptamente: pero ahora sé que por mi fe no ha producido resultados. Yo cometí un terrible pecado hace 25 años y Dios nunca me ha perdonado. Le pregunté: ¿puede decirme cuál fue ese pecado? Ella respondió: difamé a una de mis parientes. Le insinué a su esposo que ella no le era fiel. Todo el escándalo que se produjo luego casi causó que los dos se separaran y hubo peleas en toda mi familia debido a mis intrigas. Le di a leer las palabras de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, esta es nuestra parte en esta divina transacción. Confesar nuestros pecados a Dios. Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la parte de Dios. La señora Blaine entonces respondió: pero hermano Gossett, yo he llorado, he pedido a Dios muchas veces que me perdone por aquel mal terrible que cometí. Pero Él no lo ha hecho nunca.
Mi respuesta fue rápida y cortante. Señora Blaney, yo no creo que usted se da cuenta de lo que dice. Cuando me dice que ha confesado sus pecados a Dios y que Él no la ha perdonado, está contradiciendo a Dios. Lo que usted dice no es verdad. Deje que Dios sea verdadero y que los hombres sean mentirosos. Dios no es un hombre y por lo tanto no miente. Dios hace lo que dice, Dios mantiene su palabra. Luego ella me preguntó, ¿qué debo hacer entonces? Simplemente acepte la palabra a Dios. Le dije, puesto que Dios ha dicho que Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, cuando se lo confesamos a Él, acepte la palabra, ya sea que usted sienta o no sienta el perdón. Dios se lo ha prometido y así será. Comience por agradecérselo, por su gracia y misericordia. Esa mujer se alejó sola para orar. Más tarde, cuando la vi nuevamente, estaba alabando a Dios porque estaba segura de que sus pecados, aunque databan de 25 años, habían sido todos perdonados. Cuando tú declaras algo, realmente decretas ese algo en tu vida. Si determinas que no tienes perdón, ciertamente no tendrás perdón. Pero si determinas que las riquezas de Dios son tuyas, entonces tendrás sus riquezas. En Marcos 11:23 Jesús dijo, cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tus palabras estableces en tu vida el lugar exacto que ocupará Dios. Tus oraciones deberían ser, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmos 19:14. Medita mucho, pero cuida que tus meditaciones sean gobernadas por la palabra de Dios. La mayor parte de tu conducta es el resultado de tus pensamientos del pasado. No puedes pensar o meditar por mucho tiempo y profundamente sin que tus pensamientos se materialicen en acción y palabra. Cuán importante es que concedas a Dios el primer lugar en tu vida. De esa forma tu mente y tu espíritu serán canales mediante los cuales Dios manifieste sus pensamientos. Es por eso que elevamos nuestro agradecimiento y alabanza al Señor. No lo postergues ni te des por vencido. 1. Siempre espera lo mejor. Siempre. Nunca esperes lo peor. Nunca. Espera un milagro. Es tu actitud hacia la vida lo que determina tu vida. Tú siempre obtienes exactamente lo que esperas. Bueno o malo. Espera lo bueno y lo conseguirás. Espera lo malo y lo obtendrás también. 2. Por la esperanza que pongas en tus ruegos, en este mismo instante decides lo que serás tú y las circunstancias que te rodean el día de mañana. El hombre de la puerta hermosa les estuvo atento esperando recibir de ellos, de Juan y Pedro, algo. Él esperó algo y lo tuvo. Espera milagros en tu vida y lo recibirás, incluso un milagro como aquel que recibió el desesperado inválido de la puerta hermosa. 3. Sé uno de los que dicen, Dios puede hacer cosas y las hará, mediante mí. Esto no es egoísmo, es 100% bíblico. Hebreos 11 nos cuenta de hombres y mujeres que realizaron obras. Tú también puedes realizarlas, cualquier obra que el Señor desea que hagas. 4. El secreto de la vida es acción y persistencia. No lo postergues ni te des por vencido. Los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Esta fe violenta siempre consigue algo. 5. Tú vives ahora, hoy, nunca mañana. No digas lo que harías si las circunstancias te favorecieran, o si tuvieses dinero, o si tuvieses la educación necesaria, o si tuvieses las oportunidades. Borra totalmente aquel sí dubitativo y sigue adelante y conquista la victoria. Deja de soñar sobre la buena vida que puedes tener el próximo año o dentro de 10 años. Comienza a vivir lo mejor que puedas ahora mismo. 6. Sé grande para Dios ahora mismo. Perdona a tus semejantes ahora mismo. Sé valiente e intrépido ahora mismo. No demores una vida positiva y constructiva por un futuro vago e indefinido. 7. Niégate a ser dominado por el miedo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Cualquier cosa que tú temas continuamente te ocurrirá. No digas que es mala suerte, desgracia, destino o que otra gente es la culpable. Tú lo pediste para ti al dar paso al temor. Tú eres tu mayor enemigo, tu mayor creador de problemas. Con toda seguridad aquello que tú temes te ocurrirá. Cambia todo esto ahora mismo y afírmalo. No tengo temor en mi corazón porque Dios no me ha dado el espíritu de miedo.